Esta es la tercera conversación que tenemos en estos Eco Talks de los 40. Bienvenidos todos ustedes. Gracias por conectarse, gracias por compartir este enlace. Hágalo si no lo ha hecho en este momento para que esto le llegue a muchas más personas. Un compromiso que tenemos desde los 40 con las conversaciones alrededor del medio ambiente, de nuestro planeta, del espacio que habitamos. Y además en compañía de Da Vivienda, agradecerle a Vivienda que nos ha demostrado que es un banco que cree en la importancia de la sostenibilidad para lograr un mundo más próspero, incluyente y verde, y que además que lo conocemos como nuestra casa, como nuestra casita, y que de esa misma forma hay que cuidarla y conocerla, esta casa, para cuidarla de igual manera. Así que hoy vamos a estar hablando, y me emociona mucho esta conversación de hoy, sobre pueblos étnicos y biodiversidad, sobre la protección de la naturaleza como legado ancestral, y la importancia que hay de hablar con quienes mejor que nadie conocen este territorio colombiano tan biodiverso y mega biodiverso, como lo hemos hablado en las anteriores conversaciones. Compartan ese enlace, como se los he dicho, para que lleguen a muchas más personas. Y primero quiero comenzar con Vanessa Tetelle. Ella es joven indígena Bora Huitoto de La Chorrera, en el Amazonas colombiano. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de Externado. Trabajó como periodista intercultural en el medio Agenda Propia, en la construcción de iniciativas de comunicación propia para los pueblos indígenas. En 2019 ganó el premio de periodismo regional de la revista Semana por el especial multimedia Bogotá Indígena. Además, un dato, Vanessa, que me entusiasmó mucho porque estamos muy cerca de la COP16, es que usted participó como panelista en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP28, celebrada en Dubái, para hablar de las juventudes indígenas y además de la importancia de conservar la biodiversidad y el territorio. Vanessa, bienvenida. Bueno, amos meikeras Mari Museo Tato Hiva Iñeje. Calma que mi nombre es Vanessa Tetelle, pero también mi nombre tradicional es Mari Muje, por el pueblo Bora. Creo que es importante la vocería de los jóvenes, tanto indígenas y no indígenas y diferentes comunidades étnicas, para hablar sobre el tema de la biodiversidad, la crisis climática, pero también hablar sobre la necesidad que hay de las diferentes formas de cómo avanzar en el tema social. Entonces van muy de la mano la biodiversidad y el tema también del tema social, de la sostenibilidad también de los pueblos. Además está hoy, muchas gracias, Vanessa. Harold Ipuchima es dirigente indígena del pueblo Maguta, fue secretario general de la OPIAC, coordinador de cambio climático y biodiversidad de COICA, vicepresidente de la Junta Directiva de la Alianza del Clima, copresidente del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, y actualmente punto focal de los pueblos indígenas de Colombia ante la COP16. Harold, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, un gusto saludarlo. Gracias por invitarnos. Vanessa, vamos a hablar de Colombia. Yo tengo un dato que es un dato global. Según el Foro Económico Mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 6% de la población, pero custodian cerca del 80% de la biodiversidad que queda dentro de nuestro planeta. La importancia que se le da realmente en nuestro país sí es coherente con ese cuidado tan importante que hay de la biodiversidad por parte de las comunidades. Bueno, yo creo que hay un tema de reconocimiento actualmente hacia las comunidades sobre el ejercicio de defensa territorial. Desafortunadamente ese 80% de biodiversidad pues está en temas de amenaza debido pues al sistema de un modelo pues económico que ha venido arrasando en diferentes territorios, sobre todo la Amazonía. Creo que la lucha histórica de los pueblos indígenas no se retoma a temas recientes, sino desde años posteriores a las realidades que es la crisis climática. Los primeros en hacer vocería en tema de, digamos, de la crisis climática fueron los pueblos indígenas. Sin embargo, hoy hay una nueva visión como del mundo, por así decirlo, occidental hacia la Amazonía. Perdóneme, yo le interrumpo. ¿Qué pasa hoy, para ilustrar un poco? Porque creo yo que la gente, y me incluyo muchas veces desde la ignorancia, califica lo que pasa dentro de muchos espacios como el de la Amazonía, como que sabemos que hay un problema climático. ¿Cuál es? No tenemos ni idea. Entonces fácilmente uno se imagina, hay un tema de deforestación, hay un tema natural al cambio climático con temas de sequía, hay un tema de... Pero ¿qué pasa realmente, particularmente ahí en la Amazonía hoy?
Pues esos temas de sequía se ven en las comunidades indígenas. Creo que desde las apuestas políticas, como lo menciona Harold, se han venido planteando en diferentes espacios. Sin embargo, la realidad es que se ve en diferentes aspectos, tanto sociales como naturales. No solo podemos hablar de los aspectos físicos que se ven en el tema pues de las sequías, de las inundaciones, de los diferentes aspectos físicos y biológicos que hay, sino también de los temas sociales, como esto ha venido pues incursionando y vulnerando a las comunidades indígenas. Por eso en un principio hablé de que no podemos desligar la biodiversidad y la crisis climática sin el tema de justicia social. Entonces son dos cosas de la mano que las comunidades han venido ejerciendo. Y entonces quiero retomar cuando un líder indígena de la Amazonía brasilera fue uno de los primeros voceros de hablar de la crisis climática y de cómo ese 80% del planeta hoy se siente amenazado. Entonces, ¿por qué desde hace tiempo se ha venido haciendo vocería desde las comunidades indígenas y étnicas y no se ha tomado las medidas o políticas precisas para contrarrestar esta crisis climática? Entonces, más allá digamos, de las realidades que hay, y es que la Amazonía históricamente ha venido proporcionando diferentes, puede decir, a la industria, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, desde la cauchería, diferentes hitos históricos a través de las sociedades, y que la gente o la comunidad no indígena no desconoce, pero creo yo que se debe precisamente a esa falta de pedagogías que mencionaba el compañero y el interés que hay precisamente por barreras ideológicas y racistas hacia las comunidades indígenas. Entonces, los pueblos no hablan desde ahora de la crisis climática y de las afectaciones de la biodiversidad, pero entonces, ¿qué garantías hay? ¿Sí? Entonces, es una construcción política y también de garantía para las comunidades en diferentes aspectos. Ya voy a ir con preguntas de nuestros asistentes el día de hoy, que además les agradecemos por tomarse el tiempo, por compartir ese espacio con nosotros. Y esa pregunta se la quiero hacer a ambos y arranco con usted, Harold. ¿Usted cree que hoy por hoy si hay una inclusión étnica y racial dentro de la conversación climática y las conversaciones sociopolíticas en nuestro país? Yo creo que el tema de la COP16 y el tema del nuevo marco global en materia de biodiversidad ha generado reacciones en muchas partes, en los gobiernos, en la sociedad civil, y el espíritu precisamente de este nuevo marco, su enfoque es de visibilizar lo biodiverso. Y lo biodiverso implica reconocer que hay distintas clases de gente en las 7 regiones socioculturales del mundo, incluyendo los pueblos indígenas, que igual que otros sectores necesitan poner su voz y necesitan plantear cuáles son sus ideas mínimas de cómo generar acciones para planear la vida de una manera distinta que no sea tan agreste, reconociendo el principio que dije al inicio de que todo tiene vida. Entonces, hay una gran coyuntura, el gobierno se está moviendo, dice que esta COP es una COP de la gente, en teoría va a haber participación de distintos sectores y creo que todos esos actores tendrán la oportunidad de presentar su visión, la forma como quieren que el gobierno colombiano y el sistema de Naciones Unidas empiece a generar una planeación distinta sobre la biodiversidad. Yo creo que hay la posibilidad, hay la coyuntura y hay que ser estratégico en plantear ideas novedosas. ¿Usted cómo lo ve, Vanessa? ¿Si hay una inclusión real? Pues desde este gobierno que le ha apostado digamos, a cómo la participación de las comunidades indígenas desde los espacios de concertación. Sin embargo, es complejo, pues la realidad se espera, como dice sobre todo Harold, que conoce más, que está en las mesas de negociación, cómo se le apuesta. Sin embargo, es uno de los lineamientos principales del gobierno nacional, pero no deja de desconocerse que Colombia ha sido históricamente uno de los principales territorios donde ser líder ambiental es sinónimo pues de vulneración. Por algo es el tercer país a nivel mundial donde se ha criminalizado más a líderes ambientales, y con ello pues hablar también de cómo hay esa garantía, ¿no? Todavía continuamos con sistemas extractivos en los territorios amazónicos, como en parte del Guainía, parte del
Putumayo. Entonces, pues aunque estamos en ejercicios, creo yo, de negociaciones políticas, pues la realidad que todavía hay una agresión sistemática hacia el territorio, entonces ahí todavía hay mucho que hablar, creo yo. ¿Ustedes se consideran activistas? No. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Hola, pues primero que todo, muchas gracias por compartir pues de su conocimiento. Y la pregunta que yo les tenía es, ¿cómo han visto la receptividad que tienen las personas que no hacen parte de comunidades indígenas hacia lo que es la cosmovisión indígena? Vea que hay un concepto, no va a ser cuadriculado, pero toca decirlo un poquito. Hay un concepto que es el tema de la alteridad, y es el cómo yo, siendo distinto del otro, reconozco en el otro que es igual que yo, en el sentido de que somos humanos. Entonces, en esta era, digamos, la diferencia es peligrosa. O sea, muchas de las dificultades y muchos de los problemas sociales es por el miedo a la diferencia. Y el miedo a la diferencia tiene que ver con el que tú como ser humano no reconoces que el otro es ente. O sea, que el otro es inferior a ti, que no tiene las mismas condiciones. Entonces, el trabajo nuestro en ningún momento es colonizar mentes, no estamos haciendo un trabajo, como se dice, contrasaboteo con el sistema, pero lo que sí estamos proponiendo son ideas con ejemplos nuestros. Entonces nosotros decimos el principio básico nuestro, tú no dices que el otro lo está haciendo mal, tú con tu ejemplo demuestras que lo está haciendo bien, y nuestro ejemplo ha sido válido, o sea, que el 80% de la biodiversidad conservada está en el 20% de los territorios del mundo indígena, dice mucho. Dice que nuestros sistemas de conocimiento, que nuestros sistemas de gobierno tienen toda la facilidad de proponer sistemas alimentarios, sistemas de buen vivir, que no alteran el desequilibrio y no generan, digamos, catarsis ambientales. Entonces, es más bien de que nosotros en las condiciones que hay digamos, de discriminación, de violencia y de todas esas dificultades, nuestro propósito siempre es decir, hay una mejor manera de hacer las cosas. Y creo que ese es nuestro aporte. Es de tiempo, es pedagogía y es siempre capitalizar ideas todo el tiempo. Regresando otra vez al tema de las comunidades y de la crisis, se lo preguntaba yo ahora a Vanessa por qué pasa hoy en el Amazonas, en la Chorrera, pero le pregunto a usted lo mismo, ¿cómo se refleja hoy una crisis climática en temas de biodiversidad en su territorio actualmente? Mira que la pregunta es bien perniciosa porque en el imaginario de la gente los impactos tienen que ser día a día, pero el tiempo, o sea, como individuos nosotros somos bien pequeñitos, digamos, en relación con el sistema mundo, con el planeta. Entonces no alcanzamos nosotros a diario a percibir ciertos cambios que son cambios acumulados. Fenómeno del niño y fenómeno de la niña, que son dos cosas que suceden, ¿cierto?, en el planeta, y que cada fenómeno genera cierto tipo de afectación. Entonces, fenómeno del niño trajo consigo todo el tema de sequía. ¿Ya? Pero la sequía, digamos, para medir efectos de cambio climático, quiere decir que se agudiza cada vez más con el tiempo. O sea que si se secan los ríos, esta vez en Colombia se secaron mucho más fuerte que en épocas anteriores. Entonces el efecto siguiente en el calendario, ¿cierto?, ecológico, pues viene el fenómeno de la Niña. Y el fenómeno de la Niña es precisamente lo contrario, o sea, temas de lluvia. ¿Eso qué quiere decir? Que por cambio climático, en efectos directos sobre ese fenómeno es que las lluvias van a ser más agrestes y va a haber mayor precipitación, digámoslo así. Entonces, eso uno no lo analiza localmente, pero lo que sí uno analiza localmente es el comportamiento de la producción digamos, de los frutos silvestres, la producción de los peces, la producción de los animales. Uno sabe que hay afectación cuando identifica que no hay subida de peces, o que la producción de Juan Soco o del cacao de monte no llegó en su momento, llegó en una proporción más pequeña. Vamos notando nosotros esos cambios, pero son difíciles de notar. Entonces, lo que uno siempre trata de insistir cuando se hace ese tipo de preguntas es que los efectos ya se vienen presentando desde hace 250 años, ¿cierto?
y el planeta Tierra va tratando de autorregularse, pero el ejercicio diario de, digamos, de las afectaciones que nosotros generamos como cultura humana en el mundo se van acumulando, se van acumulando. Entonces cada vez más esa acumulación lo que hace en sus efectos es que sean más agrestes. Ahorita están diciendo que, o sea, después de que se calienta el planeta y se enfría, viene un efecto, digamos, pues vienen los huracanes. Entonces, ¿qué se está prediciendo? Que los huracanes de esta temporada van a ser bien desastrosos, pero es un indicador, digamos, de determinar que hay unos efectos drásticos en el planeta de tipo climático y atmosférico por temas de cambio climático. Tendríamos que verlo así, porque cada ecosistema, digamos, presenta sus fallas ahí. Los llanos, la Amazonía, los Andes, el Pacífico, la Sierra Nevada, donde están los guajiros, ¿cómo es que se llama? El desierto. El desierto, donde están los compañeros allá. Guayú. Entonces, los guayú. Cada ecosistema va sacando, digamos, su efecto sobre el cambio. Vamos con una segunda pregunta de nuestros participantes del día de hoy. ¿Cuáles son las acciones que se están tomando desde las comunidades indígenas en el territorio sobre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático? Yo creo que hay sistemas de conocimientos muy propios, digamos, donde los pueblos indígenas tienen un análisis muy, digamos, desde su propio, para el cuidado de la naturaleza, que ha sido histórico a través de, digamos, de la misma historia. Y creo que la oportunidad, quien puede hablar mejor de eso es Harold. Sin embargo, yo creo que hay apuestas de trabajos colectivos y trabajos comunitarios desde comunidades étnicas. Por ejemplo, estuve participando y conociendo el trabajo que se ha desarrollado con diferentes cooperantes para mirar cómo se garantiza la sostenibilidad de las comunidades sin las afectaciones biodiversidades en los territorios. Es innegable que las comunidades indígenas tienen necesidades de supervivencia económica en los territorios. Entonces, una de las orientaciones son los apoyos a partir de las mismas pensamientos y sistemas de conocimiento de las comunidades para su autosostenimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, creo que, ¿y cómo está relacionado? De qué manera yo como indígena pueda garantizar la sostenibilidad en mi territorio, pero también mi sostenibilidad a partir de mis usos y conocimientos de la naturaleza. Entonces, eso creo que ha sido un buen apoyo, no solo para el tema territorial, sino también para el autosostenimiento de las comunidades. Sin embargo, yo creo que ya de manera más espiritual y tradicional lo puede explicar Harold, porque tiene la oportunidad de estar en esos espacios. Sí, Pues siempre cuando dicen uno que hace, uno dice uno hace todo bien, ¿no? Siempre es la tendencia, nunca uno dice que hace algo malo. Pero la reflexión va en el sentido de que, o sea, cada sociedad, cada grupo humano tiene una forma de pensar, y a través de esa forma de pensar y relacionarse con la otra parte de la naturaleza, pues traza una planeación de vida. Lo distinto en nosotros es la manera como nosotros planeamos la vida y la manera como nosotros ponemos ciertos principios para establecer respeto con los otros elementos de la naturaleza, con la fauna, con los bosques, inclusive con los seres espirituales, digámoslo así, ¿cierto? Pero es una forma de concebir la vida. Entonces, eso nosotros, por ejemplo, en temas de producción de alimentos, nosotros tenemos unos mecanismos para producir alimentos que obviamente implica destruir una parte del bosque, pero el mecanismo y el sistema en sí mismo se autorregula. Ya, con el tiempo eso que uno tumba vuelve y queda, no un bosque primario 100%, pero se autorregenera. Entonces, lo que nosotros hacemos precisamente es esas técnicas que la hemos desarrollado y que es lo que permite que nosotros generemos, digamos, asentamientos, generemos unas reglas de comportamiento, generemos unos mecanismos para aprovechar lo que está a nuestro alrededor. Todo ese aprovechamiento que nosotros hacemos, decimos que es un mecanismo de gobernanza, que es un mecanismo de administración del territorio que tenemos, que son normas que nosotros como humanos no la hemos construido, sino que son normas que nos han dado los dioses, digámoslo así, Vanessa, porque
Los dioses creadores, dioses y diosas creadoras nos dieron los elementos para decir, de esta manera usted va a vivir con su territorio, de esta manera usted va a cultivar, de esta manera usted se va a relacionar, de esta manera usted va a tratar al joven, de esta manera usted va a tratar a la mujer, o sea, todos esos elementos, todos esos principios es lo que nosotros seguimos desarrollando, y eso en la vida práctica tiene unos efectos, y los efectos es precisamente que el uso que yo hago sobre el territorio donde yo gobierno no esté desarmonizado. Esas son las contribuciones nuestras y esos son los ejemplos que nosotros ponemos, que los gobiernos y el sistema de Naciones Unidas considere nuestro sistema de conocimiento, nuestros sistemas de gobierno como contribuciones a las metas, por ejemplo, de cambio climático y a las metas del nuevo marco global de biodiversidad. No, se nos va acabando el tiempo. Harold y Vanessa, muchas gracias por estar en estos Eco Talks. Para finalizar, les quiero dejar una última pregunta y les pido que seamos lo más breve posible por el tiempo, y es ¿cuál es la importancia que hay de incluirla en la conversación a todos los sectores dentro de esta COP que viene para nuestro país, Vanessa? Y además, muchas gracias de paso. No, bueno, yo creo que Colombia actualmente es un país pluriétnico y multicultural, y entonces quienes vivimos en este territorio pues tenemos que asumir la responsabilidad del cuidado territorial. No se puede recaer en un solo sector, creo que es un tema colaborativo. Entonces, como lo llamarían los compañeros afro, las juntanzas para el cuidado territorial. Sin embargo, también es importante respetar las diversidades que tienen las comunidades, los grupos étnicos. Creo que a partir de esas mismas diversidades una construcción colectiva es importante para el cuidado de la naturaleza. En eso implica los saberes, los conocimientos que tenemos, incluso la misma diversidad de pueblos que hay en Colombia. Si es la COP de la gente, creo que también es importante que el pueblo colombiano conozca qué es una COP, por ejemplo, cuáles son los usos y beneficios para las comunidades, y no solamente hablo de comunidades étnicas, sino de comunidades también campesinas, porque la Amazonía también tiene comunidades campesinas a raíz de una violencia interna. Entonces, la participación de los diferentes sectores es fundamental para la garantía de esa biodiversidad que habla tan bonita que es Colombia. Vanessa, muchas gracias. Harold. Bueno, primero nosotros nos gusta hablar harto y a veces se extiende y se emociona mucho uno y se le olvida el tiempo y el formato. Pero bueno, agradecerles el espacio y a todos ustedes. Yo creo que nosotros sí somos voces que necesitamos ser escuchados, la gente necesita ser escuchada, la gente tiene opinión, la gente en sus territorios conoce la manera como puede hacer mejor las cosas. Yo creo que es una oportunidad un poco para materializar y visibilizar que a través de la diferencia se encuentran elementos potentes para contribuir a proteger la biodiversidad, a ayudar a entender a los gobiernos cómo planear la vida de una manera distinta, y eso lo hacemos todos en conjunto. Creo yo que la COG es un espacio para encontrarnos, para recordar que somos gentes y como gentes generamos una presión sobre la tierra que habitamos, y yo creo que la puerta está abierta para lograr una conversa de carácter espiritual que nos permita a nosotros devolverle el alma a la naturaleza, como decimos. Harold, muchas gracias. Pues a ustedes dos, a todos los que nos acompañaron en esta tarde y a todos los que estuvieron ahí viendo, gracias por estar acá, por compartir este enlace para que llegue a muchas más personas. Va a quedar aquí alojado, así que por favor sígalo compartiendo para que cada día sea más o seamos más los que estamos participando activamente de estos Eco Talks. Agradecer además a Vivienda, un banco que cree en la importancia de la sostenibilidad para lograr un mundo más próspero, incluyente y verde, y que nos ha enseñado el cuidado de esta que es nuestra casa de Colombia y que nos corresponde conocerla para cuidarla. A ustedes muchas gracias. Esto fue esta tercera entrega. Vamos a seguir con muchos más de estos Eco Talks a través de los 40. Chao.